Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte y ahora nos toca un taller formativo. Como sabéis, a los que habéis estado en años anteriores, nos ha acompañado una de las personas que más sabe en tema de información digital, que era Alicia Puga, pero este año nos acompaña otro socio de esta empresa, de la empresa Aumenta. En este caso nos acompaña Nicolás Millán, al cual le vamos a agradecer que nos hable de la publicidad en Google. Sé que eres un experto en el tema, lo sabemos, ya no lo dijeron, así que espero que los asistentes hoy a la jornada puedan disfrutar con tu sapiencia, con todo lo que sabes de Google y de muchas cosas más. Te dejo, Nicolás. Muchísimas gracias. Primero, antes de nada, enhorabuena a la organización. De verdad que estoy sorprendido porque yo he estado en otras jornadas de empresa y emprendimiento en otras ciudades grandes de Andalucía y pocas se reúne tanta gente como aquí. Entonces, en ese sentido, bueno, enhorabuena a todos. Si conocéis a Alicia, ha venido otro año, ella pues siempre tiene un nivel muy alto. Voy a intentar, por lo menos, acercarme lo máximo posible. Vamos a hablar hoy de Google, de la publicidad en Google, pero desde una perspectiva que considero muy importante, que es la perspectiva de la rentabilidad. Es decir, cómo conseguir rentabilidad. Tened en cuenta que la publicidad hoy día es fundamental para cualquier negocio. Cualquier empresa de la que haya venido hoy a hablar, la publicidad es fundamental. Antes de nada, quiero presentarme, ya me he presentado Pepe, pero bueno, mi nombre es Nicolás. Me encantaría que tuviésemos tiempo y que pudiésemos hacer montones de preguntas, pero desgraciadamente me han dado una hora escasita. Yo diría que menos de una hora, por lo que, aún así, si en algún momento alguien no entiende algo, lo que sea, levantadme la mano e insisto en ello para que todo el mundo se vaya con los conceptos pues bien claros. Me dedico al marketing digital desde el año 2011, en que fundé mi empresa, Aumenta. Es decir, en su momento era emprendedor, como muchos de vosotros. Y bueno, desde 2012 me dedico, soy certificado de Google AdWords en su momento, Google Ads ahora, y me dedico a gestionar cuentas publicitarias. Y además, desde el año 2013, bueno, soy formador, me encanta dar cursos de formación y me encanta compartir todo lo que sé sobre estos temas. Así que bueno, espero que os vayáis todos hoy de aquí pues con un poquito más de lo que os gustaría saber. Bueno, primero empezamos con esta frase que marca un poco el por qué hablar de publicidad. Dicen que si dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Es una absurdez, al fin y al cabo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo, todas las empresas deben invertir en publicidad. Deben invertir en publicidad porque es la forma de darnos a conocer, de multiplicar nuestra visibilidad, de aumentar los clientes, las ventas, todo. Google es uno de los canales publicitarios que existen hoy día, pero existen muchos más. De hecho, dentro de la publicidad online existen dos grandes canales muy rentables en los que las grandes empresas y todas las empresas en general están invirtiendo. Uno de ellos es Google Ads, pero otro es Facebook. No nos da tiempo a hablar de todo, vamos a hablar de Google, pero tened en cuenta que la publicidad tanto de Google como de Facebook es muy rentable y son dos canales publicitarios que debemos tener muy presentes si queremos invertir en publicidad. Por cierto, esto lo diré solo una vez y a partir de ahora lo llamaré así. Google AdWords se llamó así durante montones de años y desde hace bien poquito tiempo Google decidió cambiarle el nombre y a partir de hace poco se llama Google Ads, de tal manera que me referiré siempre a Google Ads y si a alguno le suena el concepto de AdWords, pues ya sabéis que son exactamente lo mismo. Simplemente por poner un poco en contexto, estas dos plataformas publicitarias, cada uno tiene una inversión mínima con la que empezar a trabajar y son inversiones mínimas además muy bajas. Eso quiere decir que con cualquier presupuesto prácticamente podemos empezar a hacer una campaña publicitaria. Por ejemplo, Facebook permite campañas desde 1 euro al día, es decir, pues por 30 euros al mes se pueden hacer campañas muy pequeñitas, pero que bueno, nos pueden servir un poco para sondear el mercado y para ver, bueno, dónde estamos. Mientras que en Google Ads el presupuesto mínimo, no hay un presupuesto mínimo, podemos incluso estar por debajo de 1 euro al día, pero sí tiene un coste que es aproximadamente más o menos el de las pujas de 0,01 céntimo el clic. Es decir, que por debajo de eso no podríamos pagar. Pero bueno, si os fijáis, son campañas, realmente se pueden hacer campañas realmente pequeñas para empezar a sondear el mercado si tenemos una empresa. Y por supuesto, el límite por arriba no existe. Se hacen inversiones muy potentes en estos canales publicitarios. Bueno, y hemos venido a hablar de Google Ads. Yo he adelantado que vamos a hablar de rentabilidad.
Pero quiero haceros un resumen, porque no sé cuántos conoce esta plataforma, un súper resumen que es en 4 diapositivas. En 4 diapositivas voy a explicaros qué es Google Ads. Lo primero es contaros los 2 grandes tipos de campañas que existen en Google Ads. Realmente existen más, pero los 2 grandes tipos de campañas son una, la red de búsqueda, es decir, cuando alguien realiza una búsqueda del tipo hotel en Málaga y aparece unos resultados por arriba de los resultados naturales que tienen una etiqueta que pone anuncio. Eso es porque esas empresas han contratado ese tipo de campaña publicitaria para aparecer en resultados de búsqueda. Mientras que existe otro tipo de campaña, que es la red de display, que es los típicos banners publicitarios. Los banners, ¿no?, que aparecen en periódicos, en blogs, en toda la amplia red de display que tiene Google. Es bastante interesante este tipo de campaña porque el alcance potencial que tiene es más del 90% de los internautas a nivel mundial. Eso es una exageración, de tal manera que con una campaña publicitaria a través de Google Ads podemos llegar prácticamente a la totalidad de los internautas del planeta. E incluso en España es muy superior. En este caso, estas estadísticas hablan del mundo entero. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué usar Google Ads? Existen muchos argumentos, pero yo voy a dar solo uno, que es uno bastante importante, y es que nuestra competencia lo está usando y nuestra competencia va a contratar incluso nuestro nombre. Os pongo aquí un ejemplo, un hotel en Madrid que si realizáis la búsqueda, el primer resultado no es la página web del hotel. El primer resultado es Booking, que ha contratado esa palabra clave para aparecer por encima de la propia página web del hotel. Eso Booking lo hace con todos los hoteles que tiene. De hecho, Booking se gasta en publicidad pues una salvajada. Pensad que tiene como 1 millón de hoteles en el mundo, pues puja por las palabras clave del 1 millón de hoteles que tiene. ¿Por qué hay que estar en Google Ads? Porque si yo estoy, impediré que la competencia ocupe ese lugar. De tal manera que ese anuncio publicitario que aparece aquí en el resultado de búsqueda de Google no debe ser ocupado por mi competencia, sino por mí mismo. Ese es un argumento suficientemente de peso como para tener presente que ya deberíamos estar anunciándonos en esta plataforma. Ahora, un resumen, porque ya hemos dicho que no hay demasiado tiempo, pero ¿qué hace o qué determina que una empresa aparezca la número 1 en los anuncios de Google? ¿Vale? Vamos a hablar solo a nivel de anuncios, no a nivel de posicionamiento natural, sino posicionamiento de pago. ¿Qué es lo que determina que una página web aparezca anunciada la primera por encima de otra? Pues es un ranking, ¿vale? Voy a resumiros cómo funciona Google Ads, de tal manera que si varias empresas pujan por una misma palabra clave, imaginad pues desde hotel en Málaga o peluquería en tal sitio, restaurante en tal sitio, intervienen 2 factores. Por un lado es la puja máxima que está dispuesto a pagar cada empresa, eso se determina. Google normalmente lo pone de forma automática, pero también se trabaja de forma manual, de tal manera que yo estoy dispuesto a pagar pues 50 céntimos el clic o 1 euro el clic. Pues eso se multiplica por el nivel de calidad. El nivel de calidad es una cosa que asigna Google de tal manera que depende del nivel de calidad de la palabra clave, del anuncio, de la página de destino, del historial de campaña. Influyen muchísimas cosas, pero son las que determinan que el anuncio que ocupa la primera posición no sea un mal anuncio que paga mucho, sino que es un anuncio que la confluencia del nivel de calidad y la puja hace que ocupe esa posición porque gana el ranking. La idea de Google es que no los anuncios aparezcan los más relevantes para el usuario. Por eso asigna ese concepto llamado nivel de calidad, porque lo que quiere es que realmente los anuncios sean relevantes. Por eso, cuando nosotros trabajamos una campaña de publicidad, no solo se trabaja con las pujas, sino también con el nivel de calidad. Y eso es una de las claves para ir consiguiendo rentabilidad, como veremos más adelante. Os pongo un ejemplo de todo esto que os he dicho. Creo que se ve un poco pequeño, pero bueno, os resumo. Hay 4 anunciantes intentando ganar la primera posición de una palabra clave y cada uno tiene una puja máxima, lo que está dispuesto a pagar por el clic. Hay un anunciante que ofrece 60 céntimos, otro 45, otro 49 y otro 1,20. Pero en cambio cada uno tiene un nivel de calidad distinto. Tiene un nivel de calidad distinto por lo que os digo. Por ejemplo, para Google el nivel de calidad es importante. Una de las cosas que hace Google cuando tú pones un anuncio es que visita tu página web. Y si tú contratas la palabra clave Hotel en Málaga, Google va a tu página web y espera encontrar la palabra clave Hotel en Málaga. Si la ve muchas veces, te da un buen nivel de calidad. Si no la ve ninguna vez, te da un nivel de calidad muy bajo. Por eso hay distintos niveles de calidad. Bueno, pues si os fijáis, el anunciante que ha conseguido mejor nivel de calidad es el B
y es el que termina en posición número 1, porque el ranking es la multiplicación de las dos cosas y termina en posición 1. Mientras que el que estaba dispuesto a pagar 1,20 € el clic, que es bastante, termina en posición 4. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de calidad de 3, que es muy bajo. Bueno, pues eso es un ejemplo de una subasta de palabras clave en Google. De tal manera que hay muchas empresas pujando por una palabra clave y se le asignan distintas posiciones. Esto es lo que determina que existan palabras clave unas más caras que otras, porque depende mucho de la cantidad de empresas que hayan pujando por las mismas palabras clave. Por eso, ahora hablaremos de rentabilidad, existen palabras clave en el que conseguir rentabilidad es muy complicado, porque, por ejemplo, están todas las grandes empresas. Eso pasa, por ejemplo, con palabras clave relacionadas en el ámbito de los seguros. Esos son de las más caras, porque ya sabéis la cantidad de grandes empresas que hay anunciándose en ese sector. Bueno, pues si tú eres una pequeña empresa de seguros, es muy difícil entrar en ese sector, en ese mercado de palabras clave, porque están los costes muy altos y conseguir rentabilidad es muy complicado. Por eso es mucho mejor buscar otros nichos de mercado, como os comentaré ahora más adelante. Ese es mi resumen sobre Google Ads. No sé si alguna vez habéis hecho un curso tan breve, pero en 4 diapositivas os lo he explicado. Seguro que os han quedado montones de dudas, pero solo os puedo decir que sigáis buscando un poco en internet, que hay tutoriales maravillosos sobre cómo funciona esto y cómo se puede trabajar con la publicidad de Google. El objetivo de mi ponencia de hoy no es explicaros cómo funciona Google, la publicidad de Google, sino cómo conseguir la rentabilidad. Esto es lo más importante y lo que os quiero transmitir en el día de hoy. Cómo vamos a hacer una campaña publicitaria que sea rentable. Y eso es fundamental, porque la rentabilidad es la que marca la idoneidad de una campaña. Si una campaña publicitaria no es rentable, lo mejor es no seguir invirtiendo en ella. Mientras que si es rentable, pues podemos incluso aumentar la inversión mientras se mantenga la rentabilidad. Rentabilidad se puede valorar en muchos sentidos, no siempre de forma económica, pero evidentemente la económica es la principal. Es decir, yo me gasto tanto dinero, pues espero recuperar más. Eso es el pensamiento inmediato. Antes de nada explicaros cómo hacer rentable vuestra campaña, lo importante es que penséis que siempre que se hace una campaña de publicidad online, tened en cuenta que estamos hablando de publicidad online, siempre hay una página web asociada. Una valla publicitaria que haya en la autovía no tienes por qué tener una página web. Una valla publicitaria, un anuncio en una parada de autobús, tú estás anunciando tu empresa. Pero en cambio en Internet, el destino donde estás tú es tu página web. De tal manera que siempre hay una página web a la que se dirigen los anuncios. De hecho, el concepto, en inglés se usa mucho el concepto de landing page, que puede definir una página en su totalidad o una página interna, una página concreta, que es la página de destino. Bueno, pues es fundamental saber cómo es esa página web. Y es importante que antes de nada tengamos la página web totalmente optimizada. Sea una página web de calidad, sea una página web que dé respuesta, que transmita confianza y que dé respuesta a todo esto que estamos planteando. Es decir, si tu página web es atractiva, si la página web explica bien todo lo que vendes, si transmite confianza, que es fundamental para la rentabilidad de una campaña, si el diseño de tu página web está adaptado a dispositivos móviles. Todos este tipo de preguntas que debemos plantearnos son fundamentales antes de hacer cualquier tipo de campaña publicitaria. Bueno, y por supuesto la velocidad también de conexión o la llamada a la acción. La llamada a la acción es fundamental en cualquier página web. La llamada a la acción, pongo entre paréntesis CTA, que es Click to Action, que es el concepto en inglés, es ese mensaje que nos incita a comprar, a hacer clic, a visitar un sitio. Siempre hay que invitar a la acción en nuestra página web cuando tenemos un fin comercial. De tal manera que tenemos que pensar que nuestra página de destino de nuestros anuncios tiene que cumplir con cada una de estas preguntas que, bueno, os he resumido, realmente podrían ser 100 más. Nuestra página web tiene que ser de mucha calidad. Primero, porque para cuando nos visite nuestro cliente, nuestro futuro cliente, confíe en lo que vendemos y nos compre. Y por otro lado, porque además todo esto conseguirá que tengamos un nivel de calidad más alto en las campañas. Un nivel de calidad más alto supone, como he enseñado en la tabla de antes, unos costes más bajos. Por tanto, la rentabilidad será más asequible. De tal manera que ese es el primer paso que tenemos que tener en cuenta antes de hacer cualquier campaña publicitaria. Tenemos que tener una página web idónea. Si tenemos una página web antigua,
mi recomendación es no hacer publicidad. Primer punto, mejorar la web. Una vez que hayamos mejorado la web, entonces realizaremos una inversión publicitaria, porque si no va a ser dinero perdido. ¿Cómo vamos a medir la rentabilidad? Pues existe un concepto fundamental en el marketing online, que es la conversión. La conversión es, por decirlo, que lo entendáis de forma fácil, la venta. La venta en un e-commerce. Pero pueden ser muchas más cosas. Una conversión puede ser también una descarga de un catálogo, puede ser también una suscripción a una newsletter. Las conversiones pueden ser muchas cosas, pero para poder medir la rentabilidad debemos pensar en que nuestra campaña publicitaria tiene que tener una conversión fijada. Tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de nuestra campaña. Como ya he comentado antes, un e-commerce lo tiene muy claro. Me refiero, una tienda online, imagina la tienda online de Álvaro Moreno, su conversión es la venta, lo que quiere es vender. Pero en cambio, si no tienes una venta, que se da la circunstancia de que existen muchas páginas web de muchas empresas que no tienen un e-commerce, no tienen venta, pues tenemos que buscar cuál es la conversión. Puede ser, por ejemplo, lo que os comentaba, suscribirte a la newsletter, que es algo súper valioso, porque la suscripción a una newsletter lo que te da es datos. Y los datos hoy día en Internet es de lo más valioso que existe. La cuestión es que, si os he dicho que debéis tener una buena página web, otra de las cosas que hay que tener en cuenta antes de cualquier campaña publicitaria es haber definido la conversión, saber cuál es el objetivo de nuestra campaña. Para eso es muy bueno, muy necesario que tanto el programa Google AdWords, hoy día Google Ads, como Google Analytics estén vinculados. Y eso se tiene que hacer de forma manual, ¿vale? No, por defecto no están unidos. Google AdWords es el programa de la publicidad de Google. Y Google Analytics es el programa que ofrece estadísticas de tu página web. Google Analytics es fundamental en cualquier página web, porque es la que te indica cuánta gente te ha visitado, dónde procede, cuáles son el comportamiento que ha tenido. Bueno, pues yo en Google Analytics puedo definir el objetivo o la conversión y trasladarlo directamente a Google Ads. De tal manera que es muy importante que estén vinculados, porque así sabremos todo lo que ocurre en Google Ads, lo veremos en Google Analytics. Y al revés también. De tal manera que cuando he dicho que hay que fijar unos objetivos, el objetivo se puede fijar en Google Analytics y llevarlo a Google Ads. Esto suena un poco complejo, pero si realmente buscáis un tutorial, veréis que se hace en 5 minutos, no más, ¿vale? Ahora, ¿cómo buscamos la rentabilidad? Pasos para buscar la rentabilidad. Queremos una campaña rentable, queremos una campaña que funcione. Pues primero, antes de nada, planificación. Esto yo diría que es una de las máximas de cualquier tarea del marketing. No consiste en lanzarnos a hacer cosas. Hay siempre un periodo de pensar, de planificar, de estrategia, que es incluso más importante que la ejecución. Esto, pensad que es una recomendación, yo diría que es de empresa. De cualquier cosa que penséis de vuestra empresa, la planificación es fundamental. Ahora os voy a hablar solamente en el ámbito publicitario. Pero hay que pensar mucho antes de ejecutar. De tal manera que hacer una campaña publicitaria no es decir, oye, me voy a gastar tanto dinero, venga, vamos a ponerlo. No, vamos a pensarlo previamente. A lo mejor hay que pensar si ese dinero que nos estamos gastando es realmente necesario o hay que reducirlo o ampliarlo. Todo eso la planificación lo indicará. Después, la segmentación. Ahora entraré con más detalle en todos estos temas. La segmentación es la clave de la rentabilidad. Si segmentamos bien, la efectividad de la campaña será mucho más alta. ¿Qué quiere decir segmentar? Pues quiere decir, por ejemplo, orientar mi publicidad al público masculino o al femenino, o al de una franja de edad, o al que tiene unos intereses, o al que se comporta de alguna forma. Os voy a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, es un encuentro de emprendedores y empresarios. Si yo tuviese que ofrecer publicidad para empresas, no tendría sentido a lo mejor ofrecerlo ahora directamente, tendría sentido ofrecerlo solo a los empresarios, mientras que a los emprendedores podría ofrecerle una oferta distinta. Eso ahora mismo estáis aquí todos mezclados, pero en una publicidad digital imaginad que yo pudiese configurar un anuncio y decir, oye, a los emprendedores quiero que le enseñéis este anuncio y a los empresarios le vais a enseñar este otro, porque cada colectivo tiene unas necesidades distintas y si segmentamos bien y ofrecemos una respuesta a sus necesidades, las posibilidades de éxito van a ser mucho mayores. Y eso, la publicidad
digital nos lo permite hacer perfectamente. La publicidad tradicional tenía esto muy complicado. La publicidad tradicional, por ejemplo, es, no sé, la radio, la televisión, la prensa. Bueno, pues eso pasa mucho, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, en los intermedios de un partido de fútbol, pues hay publicidad orientada a la típica persona que ve el fútbol, ¿vale? Bueno, eso en televisión se puede hacer, pero en radio, pues bueno, pues en radio tú pones un anuncio y bueno, segmentar es más complicado. En la publicidad digital se puede hacer perfectamente. Una vez que hemos definido, hemos planificado y hemos decidido la segmentación, viene elegir bien el tipo de campaña. Ahora veréis cómo existen muchos tipos de campaña. Os he hablado de los dos principales, la red de búsqueda y la red de display. Cada tipo de campaña responde a una segmentación distinta y aparte puede cumplir unos objetivos distintos. De tal manera que ahora veremos cómo elegir el tipo de campaña también es clave para hacer una campaña publicitaria rentable. Y por último, y más importante, analizar todo lo que hacemos. Esto es también recomendación en general de empresa, debemos analizar siempre, por eso es tan importante hoy día el análisis de datos. Seguro que habéis oído hablar 1000 veces del Big Data, ¿no? El Big Data hoy día es, vamos, fundamental. Bueno, pues el Big Data, su aplicación a pequeñas empresas es también necesario. Tenemos que analizar todos los datos que podamos. Lo bueno es que la publicidad digital nos va a ofrecer muchísimos datos. La publicidad digital nos va a contar muchísimas cosas y vamos a intentar extraer todos esos datos y vamos a usarlos para mejorar nuestras campañas y para que cada vez sean más rentables. El objetivo siempre es la rentabilidad, pero debemos pensar siempre en que las campañas publicitarias deben ser cada vez mejores. Si hemos hecho una campaña y ha obtenido unos resultados, la siguiente campaña debe ser mejor, porque tenemos un histórico de datos, podemos analizar el comportamiento y podemos conseguir mejores cosas. Os he hablado sobre planificar. Por entrar un poco más en detalle en cada uno de estos pasos. Planificar también es dar respuesta a muchas preguntas que debemos hacernos. Os he puesto aquí un resumen un poco muy extenso, ¿no? Pero hay que pensar en qué quiero promocionar, cómo voy a venderlo, cómo voy a ser atractivo, cómo voy a diferenciarme de la competencia. Todo este tipo de preguntas que nos hacemos son más estrategia empresarial, más que estrategia publicitaria, pero es que en la publicidad debe quedar reflejada toda esa estrategia empresarial. Si nosotros hacemos una campaña publicitaria ofreciendo exactamente lo mismo que la competencia y a más precio, ¿por qué nos van a contratar a nosotros? De tal manera que tenemos que ser atractivos. Tienen que visitarnos, tenemos que ofrecer ofertas, promociones, tenemos que llamar la atención de alguna forma y evidentemente la rentabilidad siempre por delante. Y una vez que pensemos en todo eso, hay que pensar en la propia estrategia de campaña. Vamos a pensar en plazos, vamos a pensar en la estrategia que voy a usar, cuál va a ser mi conversión, que ya os he dicho antes que hay que definirla, cómo voy a ofrecer toda esta información que quiero contar a mis futuros clientes, ¿no? Entonces, la parte de planificación es bastante extensa y bueno, os digo que sería bueno que penséis mucho antes de hacer cualquier cosa. Después viene segmentar, que hemos pasado un poco rápidamente sobre este tema. Segmentar es clave. Sin una buena segmentación no hay posibilidad de éxito. Es importantísimo ofrecer a cada usuario una respuesta a su demanda. Y eso se consigue con la segmentación. La segmentación, por ejemplo, por persona, Facebook lo permite de forma bestial. Facebook, para que os hagáis una idea, existe un tipo de segmentación por el cual yo puedo segmentar por personas que se van a casar próximamente. Y yo, si soy fotógrafo de bodas, ese es mi público idóneo. Gente que se va a casar. Le ofrezco mi servicio a la gente que se va a casar y va a funcionar mucho mejor que si ofrezco mi servicio de forma general o a gente que no se va a casar. Os voy a poner otro ejemplo para que lo entendáis. El buzoneo, estaréis hartos de recibirlo, ¿no? En vuestras casas, ¿no? Publicidad en el buzón. Y habitualmente llega mucha publicidad, la gran mayoría se tira directamente, la gran mayoría. Pero si yo estoy pensando en comprarme una televisión y a mí me echan un folleto publicitario con televisores, yo me voy a llevar ese folleto a mi casa, me lo voy a mirar despacio, voy a señalar y seguramente visite el comercio que me ofrecía esa oferta. Eso en el buzoneo solo puede pasar por casualidad. Solo puede pasar por casualidad que le ofrezco publicidad de televisiones a alguien que quiere comprarse una televisión. Bueno, pues eso en publicidad digital es lo que vamos a hacer. Vamos a ofrecer publicidad de mi producto justo a esa persona que está demandando ese producto. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, segmentando por palabras clave.
que eso lo hemos visto antes en la red de búsqueda de Google. De tal manera que, ¿cómo puedo mostrar un anuncio publicitario a alguien que quiere comprarse una televisión? Pues voy a contratar la palabra clave, comprar televisión, o ofertas de televisión, o tiendas de televisión, o nuevos modelos de televisión. Vamos a pensar en qué palabras clave puede estar buscando esas personas que tienen intención de comprar una televisión. Eso es un tipo de segmentación, pero existen muchos otros tipos de segmentación. También se puede segmentar por tema o emplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo puedo contratar publicidad para mostrarme en la página web del país. O puedo contratar un tema concreto. Es decir, voy a mostrarme en páginas web relacionadas con la agricultura, porque yo vendo servicios para agricultores. Bueno, pues puedo mostrarme en una tipología de blog que tiene esa temática común. Bueno, pues ese tipo de segmentación sirve para anunciarme en red de display, por ejemplo. El de palabras claves para red de búsqueda y el otro es para red de display. Existen muchos otros tipos de segmentaciones. Otro puede ser intereses. Intereses quiere decir que voy a mostrarme a los anuncios que a personas que muestran interés en un producto, aunque el anuncio lo vean en un sitio distinto. Os lo voy a explicar bien. Si os seguimos con el ejemplo de la televisión, segmentación por intereses quiere decir que si yo detecto que una persona quiere comprar televisiones, yo le voy a mostrar ese anuncio en los distintos sitios por los que navegue, aunque tengan que ver con temas distintos. Lo difícil de eso es encontrar justo el interés de esa persona que necesite mi producto. Pero en algunos casos está muy claro. Pensad, por ejemplo, alguien que tiene una tienda de deporte. Quien tiene una tienda de deporte, su segmentación por intereses puede ser deportistas. Y eso existe. Tú entras a Google Ads y dices, oye, yo quiero segmentar por el interés deportistas. Bueno, pues todos los que demuestran, porque Google no sabe que tú juegas al fútbol o al tenis. Google sabe que tú miras noticias de deportes, que tú navegas por páginas web, que tú haces búsquedas relacionadas con todo este tema y de repente te pone una etiqueta encima y te dice, este tío es deportista. Y después llego yo y digo, me voy a anunciar para esa persona que es deportista. Entonces la posibilidad de éxito de esa campaña es mucho mayor. Intereses, después, bueno, todas estas segmentaciones además son combinables entre sí. Me refiero, yo podría decir, voy a ofrecer mis servicios deportivos, mi tienda de deportes a deportistas cuando están navegando por páginas web relacionadas con el deporte. En ese caso serían estas dos segmentaciones juntas. Por un lado, los intereses que demuestra esa persona al navegar y por otro lado, los temas de las páginas web que está visitando. Todo esto son tipos de segmentación, existen muchos más, ¿vale? Porque hay una segmentación, por ejemplo, que es área geográfica, que no voy a entrar en ese tema, pero el área geográfica también te permite segmentar de forma muy buena, ¿no? Yo puedo situar ciudades, puedo hacer una campaña publicitaria en la Puebla de Cazalla, pero puedo poner también radios de segmentación y decir que la Puebla de Cazalla con un radio de 20 kilómetros y todos los pueblos que pillen en ese radio. O después también, por ejemplo, tiene un tipo de segmentación interesante que puedo segmentar por gente que vive o gente que está de visita, que es algo interesante si, por ejemplo, ofrezco servicios turísticos. En fin, existen otros tipos de segmentación que son comportamientos de usuario. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, puedo segmentar para personas que ya hayan visitado mi página web, que eso es lo que se llama el remarketing, que ahora lo explicaré un poco mejor. ¿Alguna vez os habéis sentido perseguidos por la publicidad? Os persiguen, ¿verdad? Decir, Dios mío, no sé qué estoy haciendo. Bueno, esto es algo normal, todas las empresas lo usan y vosotros pensad una cosa, que mucha gente lo desconoce. Si hay algún anuncio que pensáis que es un poco cansino, siempre se puede cerrar, hay una X, siempre, si os ponéis el ratón por encima, siempre hay una X, cerrar y decir que la has visto muchas veces. Normalmente la configuración de Google te permite indicar el máximo de impresiones por usuario que se puede mostrar tu anuncio y normalmente eso se usa para no cansar a la gente, porque si tú ves un mismo anuncio 30 veces, tú acabas hasta el gorro del anuncio. Entonces normalmente se intenta que eso no pase. Pero bueno, eso son segmentación por comportamiento. Os he dicho que voy a hablar un poco mejor del tema del remarketing porque hoy día se usa muchísimo y vosotros también podríais usarlo. El remarketing es que un usuario visita una página web y después de ver esa página web se va de ella. Y en cambio después, navegando por otros sitios, ve publicidad de esa primera página web.
Bueno, pues eso le sirve al usuario para recordar permanentemente que, oye, vi ese producto, vi esa página web y, oye, que sigue existiendo, que sigue estando ahí, vuelve cuando quiera. Eso, por ejemplo, lo hace mucho Amazon. Seguro que estáis hartos de ver cuando visitáis algo de Amazon, después hay anuncios de Amazon por muchos sitios. O Booking también, Booking lo hace mucho, las grandes empresas lo hacen. Entonces, esto es un tipo de publicidad que funciona muy bien. De tal manera que merece la pena hacer una estrategia de remarketing que no sea cansina, que sea interesante, que intente rescatar a esa gente que se ha ido de mi página web para seguir vendiéndole el producto. Y esto es una segmentación por comportamiento. También podríamos combinar la segmentación de comportamiento con la segmentación de intereses, de temas que hemos visto antes. Ya os he dicho antes que las segmentaciones son combinables entre sí y son una de las claves de la rentabilidad de una campaña. Os he dicho que también el tercer paso para la rentabilidad es el tipo de campaña. El tipo de campaña viene muy determinada por la segmentación, porque esto es la ventana de Google Ads cuando tú le dices crear campaña. Cuando dices crear campaña, estos son los tipos de campañas que te ofrecen. Los dos primeros que ya os he hablado de ellos, que son red de búsqueda y red de display, y después existen otros tipos de campañas, que pueden ser Google Shopping, que pueden ser campaña de vídeo. Bueno, pues depende de la estrategia de campaña y depende de su segmentación, usaremos un tipo de campaña u otra. Os voy a poner un ejemplo. Si yo acabo de lanzar mi empresa y yo me dedico a un producto que es totalmente innovador, que no se conoce, es un producto que nadie sabe que existe. No sé, a ver, esto es como si los cupones de regalo, ¿no? Esto de tipo, los packs estos de regalo que se venden en cajitas, ahora existen 50 empresas, pero a lo mejor hace 20 años no había ninguna. Entonces tú no podías contratar ni una palabra clave de packs de regalo, porque la gente no sabía que eso se podía buscar, porque no sabía que existía ese concepto. Entonces mi estrategia comercial puede estar yo quiero dar a conocer mi producto. Quiero que lo vea mucha gente, que conozca mi marca porque me estoy ofreciendo algo nuevo. Bueno, pues para hacer eso, una campaña en red de búsqueda no es bueno, porque no puedo segmentar por palabras clave de un producto que es nuevo, que no se conoce. Para eso voy a usar la campaña de red de display, que me permitirá llegar a mucha gente y mostrar a mucha gente ese producto nuevo que estoy lanzando al mercado. Como ya os digo, el tipo de campaña depende de la estrategia comercial que hayamos decidido y su segmentación. De tal manera que cuando pensemos en campañas publicitarias no debemos pensar directamente en voy a hacer una campaña de este tipo, sino que primero vamos a pensar la estrategia y en base a eso vamos a pensar vamos a decidir el tipo de campaña. Os he nombrado varios tipos de campañas y os voy a decir cuál es la más rentable de todas. Que esto, bueno, solo se puede saber si realizáis campañas publicitarias, pero bueno, o si leéis por internet. La campaña más rentable en Google Ads ahora mismo es Google Shopping. Google Shopping, si lo habéis probado, es un comparador de precios. Google Shopping, tú estás buscando un modelo de zapatilla y Google te muestra unas fotitos y unos enlaces con el precio. Y si tú entras en la pestaña de Google Shopping, puedes ver más productos relacionados, puedes entrar en comparador de precios, puedes ver multitud de información. Bueno, pues en este tipo de campaña, tú solo pagas cuando alguien hace clic en el anuncio y se visita la tienda online. ¿Por qué es tan efectiva? Porque al ser un comparador de precios, si yo tengo un precio atractivo y hay una persona que está en búsqueda activa del producto, ha visto mi precio antes de hacer clic, ha visto mi precio, ha visto el de la competencia y el mío le ha convencido y ha hecho clic, las posibilidades de éxito, las posibilidades de venta son altísimas. Entonces, el sistema funciona estupendamente. Ahora, ¿cuándo podremos usar Google Shopping? Cuando tengamos un e-commerce y cuando tengamos precios competitivos. Si no tenemos precios competitivos y nuestro producto es muy alto de precio, este tipo de campaña no nos interesa. A lo mejor, en nuestro e-commerce nos interesa anunciar determinados productos a través de Google Shopping, porque se convierten en productos ganchos y hay más gente que nos visita y hay más posibilidades de que nos compren. Entonces, bueno, os lo dejo indicado simplemente para que sepáis que es una campaña muy rentable y que hay que tenerla en cuenta. Y el cuarto y último paso, analizar. Esto es un pantallazo de los resultados de una campaña de Google Ads. Google Ads es una especie de mando, de un cuadro de mandos del avión. Existen
un millón de opciones, existen multitud de datos que podemos analizar. Por eso no debemos volvernos muy locos con ese tema y es bueno que sepáis cuáles son los datos más importantes que tenéis que tener en cuenta. Y por eso he traído yo esto aquí, para que el día que hagáis una campaña de Google Ads sepáis qué datos son los que tenéis que buscar para saber cuál es la rentabilidad de una campaña. Uno es muy evidente, que es la conversión, la venta. He hecho una campaña publicitaria, vendo más. Vale, estupendo, eso está muy bien. De hecho, en este pantallazo aparecerá una división por anuncio, por palabras clave, por grupo de anuncio y campaña, de esta campaña ha costado tanto, ha producido tantas ventas. Bueno, pues de todos esos datos, además de las ventas, que evidentemente son importantes, hay muchos otros datos que podemos analizar. ¿Cuáles son las métricas fundamentales? ¿Cuáles son esos datos que nos pueden determinar si una campaña está funcionando o no? La principal es el CTR. Esto es un concepto que es importantísimo en todo el marketing online, no solo en Google Ads. CTR quiere decir la tasa que relaciona el número de clics que hay por número de impresiones. También viene del inglés, como todos estos conceptos. Es decir, si mi anuncio se muestra 2 veces o mi anuncio se muestra 10 veces, es el número de personas que hacen clic en mi anuncio. Poniendo un ejemplo para que lo veáis más claro, si mi anuncio aparece 100 veces y hay 5 personas que hacen clic en él, como hay 5 clics de cada 100 impresiones, el CTR es de un 5%. ¿Esto qué explica? Explica el interés de mi anuncio. Si el CTR es alto, quiere decir que mi anuncio despierta mucho interés. Un CTR alto indica que muchas personas están haciendo clic en el anuncio respecto al total de gente que ve mi anuncio. Y esto es una métrica relativa. Los tantos por ciento son métricas siempre relativas, no absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando, si el 5% es de CTR, puede ser un 5% con 5 clics que con 5.000 clics. Pero es importante saber la tasa relativa, porque es más importante un CTR de un 5% con 5 clics que tener 1 millón de clics con un CTR de un 1%. Porque si tenemos un millón de clics con una CTR de un 1%, quiere decir que podríamos tener 5 veces más si tuviésemos un CTR del 5%. ¿Vale? De tal manera que esto es una métrica que hay que tener en cuenta y que además en todo el marketing online es importante. Veréis hablar de CTR en Google, en los anuncios de Google, en los anuncios de Facebook. Pero es que también, por ejemplo, el CTR está muy presente, por ejemplo, en las campañas de email marketing. Cuando se envía un email, saber cuánta gente hace clic en el texto del email. O, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Me refiero, tú imagínate, en YouTube sabéis que aparecen miniaturas en el lado. Hay alguna que generan más interés y que más gente hace clic en ellos, de tal manera que su CTR es más alto. Si más gente hace clic en ellos, YouTube entiende que ese vídeo tiene más interés y por tanto lo mostrará más veces y en mejores posiciones. De tal manera que el CTR nos indicará si una campaña está funcionando bien y por eso hay que tenerlo siempre en observación. ¿Y cuánto es un CTR idóneo? Que eso sería una de las preguntas. Es decir, ¿cuál es el CTR idóneo? Bueno, pues depende de muchísimas cosas, pero voy a haceros un súper resumen. Si el CTR que estamos analizando de una campaña de red de búsqueda, bueno, empezamos con red de display. La red de display es la de los banners, ¿vale? En los periódicos. Un CTR normal puede oscilar entre el 0,1 y el 0,5%. Este es el CTR más bajo de todos los tipos de campañas. Es un CTR bajísimo porque yo funciono con un bombardeo. Yo muestro anuncios muchísimas veces y estaré harto de navegar por páginas web y los anuncios del lateral, los anuncios de los banners, pues no siempre le presto atención. De tal manera que el CTR es bajo. Pero es bueno tenerlo, ¿vale? Es bueno porque al fin y al cabo ahí está, ahí se muestra. Si tengo CTR más altos, quiere decir que la campaña algo raro puede estar pasando, ¿vale? Porque en algunos casos incluso puede ser que esté recibiendo algún tipo de ataque la campaña, que hagan clics de forma no natural, en fin. Pero bueno, los redes de display suelen ser bastante bajos. Mientras que la red de búsqueda, un CTR normal puede estar en torno al 2 y el 3%. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque en la red de búsqueda los usuarios están buscando de forma activa. No es lo mismo si yo estoy buscando ofertas de televisión y veo un anuncio de televisión, hay más posibilidades que le haga clic a ese anuncio, a yo estoy navegando por la prensa local viendo una noticia sobre la feria de mi pueblo y sale un anuncio de televisión en el lateral, porque no tengo el chip de búsqueda y compra. Por eso hay esa diferencia, ¿vale? Ahora, dentro de la red de búsqueda, aunque yo haya dicho que eso son unas tasas normales, existen
tasas más altas si trabajamos en ciertos sectores. Y puede haber una tasa de un CTR de un 10 o un 15% en ciertos sectores, que le llamo de nicho. ¿Por qué? Porque si yo muestro un anuncio en un sector en el que hay menos anuncios y un sector en el que hay interés creciente por conocer sobre el tema, pues puedo conseguir un CTR mucho más alto. O, por ejemplo, también en servicios de urgencia. Me pasa mucho, por ejemplo, a los cerrajeros, ¿no? Los cerrajeros tienen CTR muy altos porque yo estoy en la puerta de mi casa, yo no puedo entrar a mi casa, yo cojo el móvil y busco cerrajero en la Puebla de Cazalla. Me sale un anuncio y hay muchas posibilidades de que le haga clic. En los servicios de urgencia los CTR son también muy altos. Y después también hay un CTR alto si hago una campaña de marca. La campaña de marca es lo que he contado antes de cuando contratas tu propia palabra clave. Es decir, cuando buscas el nombre de tu empresa y aparece tu página web y por encima el anuncio. Eso tiene sentido por lo que os he contado antes, para que la competencia no nos contrate esa posición y no se muestre por encima nuestra. Bueno, pues en campaña de marca es normal que los CTR sean altísimos. De tal manera que cuando nosotros hagamos una campaña publicitaria hay que saber diferenciar todo este tipo de campañas y no hay que mezclar campañas entre sí, porque entonces se mezclan los CTR y tenemos un desastre de análisis de datos. De tal manera que si hacemos una campaña de red de display tenemos que hacerla por un lado, si hacemos una campaña de red de búsqueda por otra, a pesar de que Google ofrece la posibilidad de hacer las dos campañas de forma conjunta. Google lo ofrece, pero a cualquiera que le preguntes que trabaje con esto, te va a recomendar que no lo hagas. De tal manera que cuando Google te diga, ¿quieres hacer una campaña de red de búsqueda y display? Tú le tienes que decir, no, quiero hacer una de búsqueda y después una de display. Para que todos estos datos, que son tan distintos entre sí, no se nos mezclen y nos volvamos locos después analizando datos. Esto en realidad son unas referencias, pero no depende mucho de vuestro sector, porque bueno, hay sectores que son totalmente, bueno, que es fácil prever los resultados. Hay muchas otras métricas que podemos analizar dentro de esa pantalla. Os he puesto aquí un resumen, ¿vale? Pero, por ejemplo, el número de clics que recibe, el número de impresiones, la posición media del anuncio, porque el CTR también depende de la posición media. Me explico. Cuanto más alto está nuestro anuncio, en las posiciones más altas el CTR es mejor. Entonces, todas esas métricas tenemos que analizarlas y tenemos que comparar. ¿Y por qué hay que analizarlo tanto? Porque lo deseable es que cuando yo haga campañas las compare entre sí, o las compare con un histórico mío. Por ejemplo, yo hago este año una campaña de Navidad y obtengo tantas ventas y tanto CTR. El año que viene vuelvo a hacer una campaña de Navidad y tengo datos para comparar, tanto en ventas como en CTR, porque a lo mejor tengo menos ventas y tengo menos CTR. Pues es que este año ha funcionado peor la campaña, ha despertado menos interés y a lo mejor me he gastado lo mismo. Porque al tener un CTR más bajo, el nivel de calidad también afecta y termina siendo unos costes más altos. En fin, todas estas métricas podéis consultarlas y podéis analizarlas. Y una pregunta importante, ¿qué está haciendo tu competencia? Esto es una cosa que deberíamos tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues Google Ads tiene una categoría maravillosa que se llama comparativa de subastas, que nos dice exactamente qué está haciendo la competencia en comparación con nosotros. No nos dice cuánto está invirtiendo, que esto es complicado de definir, pero sí nos dice en comparación con nosotros. Sale una tabla y nos dice, oye, tus anuncios están ocupando una posición media de un 2,7 en este caso, y tu competencia está, en este caso, en el 4,7 o en el 2. Y las veces que se muestran a la vez los anuncios de tu competencia y la mía, tantas veces, el 77% yo estoy por encima y el tanto por ciento y otro tanto por ciento estoy por debajo. Bueno, Google ofrece muchísima información relacionada con este tema y esto es súper valioso. Entonces, una de las formas de saber qué está haciendo la competencia es invertir en las mismas palabras clave, por ejemplo, que la competencia. Y esto Google nos lo va a ofrecer, pagando evidentemente. Google sin pagar no ofrece nada, pero pagando te ofrece muchas cosas. Entonces, bueno, siempre hay que pensar y darse cuenta de esto. El TSAB es algo que también muy usado en el marketing online y es estar comparando permanentemente dos variables y decidiendo cuál funciona mejor. Os he hablado de los CTR. Pues si yo tengo dos anuncios y uno presenta un CTR mejor que el otro en igualdad de condiciones, digo en igualdad de condiciones, es ofreciendo lo mismo, con la misma segmentación, con una posición media parecida. Si tengo uno que funciona mejor que el otro, pues debemos quedarnos con ese anuncio. Eso es el TSAB. Hay que estar permanentemente haciendo TSAB. Siempre hay que estar comparando distintas variables y cogiéndonos el que mejor funciona.
Entonces, en muchos casos se hacen se hacen anuncios, se hacen 2 anuncios simplemente con una variación de una palabra clave, de una palabra de anuncio se cambia por ver cuál está funcionando mejor. O se cambia el orden del título. Y si hay 2 títulos, los cambio. Porque hay veces que, sorprendentemente, un anuncio funciona mejor que el otro por pequeñas variaciones que no podíais llegar ni a imaginar. Y eso te lo enseña el test A/B. Y si somos capaces de analizar todas estas métricas y somos capaces de ir mejorando poco a poco, es decir, yo tengo 2 anuncios, este funciona mejor CTR, pues este lo quito y hago otra variación. Uy, ahora resulta que este funciona mejor, me quedo con este. Eso me permite ir mejorando el CTR. Y yo puedo conseguir que a lo largo de 2 años de optimización de una campaña, los resultados sean mucho mejores. Y este es otro de los deseos de cuando tú optimizas una campaña de publicidad, es que la campaña cada vez sea mejor. Porque cada vez tengo más datos, porque cada vez tengo, en teoría, mejor nivel de calidad, todo estoy haciendo bien las cosas. Si no se hacen bien, evidentemente el nivel de calidad no va a mejorar. Y bueno, con esto voy llegando ya al final. He acelerado mucho, tenía 1 hora de presentación, pero como van con un poco de retraso, pues bueno, ya espero que os haya servido todo lo que he contado. Todo esto está en SlideShare, no sé si lo conocéis, es una plataforma para colgar presentaciones. Yo la he subido para que podáis consultar la referencia y todo lo que hay ahí. Este es nuestro perfil de empresa, que es un Aumenta Digital. Si entráis, bueno, si vais ahí a la página web, en SlideShare, si buscáis SlideShare, Aumenta Digital, salimos nosotros, ¿vale? De tal manera que en esa dirección que aparece ahí podéis ver toda la presentación y podéis ver todo lo que he contado. Y bueno, por mi parte, os agradezco la atención, me encantaría poder debatir con vosotros y aún así yo creo que hay tiempo para para alguna duda si es rápida. Y os invito a que nos sigáis en las redes, estamos pues en todos lados, nuestra página web aumenta.digital, ahí también aparece nuestro correo electrónico, si tenéis cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor contactadnos. Y bueno, espero seguir viéndonos por aquí mucho tiempo. Yo creo que alguna preguntilla rápida hay tiempo. Así que si alguno quiere comentar algo o se le ha quedado alguna duda. ¿Nadie? Bueno, ¿eso es que todo el mundo se ha enterado o que nadie se ha enterado de nada? Una de las 2 cosas. Venga, pregunta por aquí. Buenas, soy Javier Atoche. Muy buenas. Te quería preguntar, ¿por dónde trabajáis? Es decir, ¿tenéis, digamos, un establecimiento físico? ¿Trabajáis solo vía web? ¿Trabajáis internacionalmente, aquí en España? Vale, bueno, no sé si me haces la pregunta en plan a nivel emprendedor, ¿no? Me refiero con ese interés. ¿Puede ser? Simplemente por saberlo. Vale, mira, nosotros empezamos, un resumen súper rápido de nuestro recorrido. Nosotros cuando hicimos la empresa, tener una localización física es fundamental, porque con los clientes hay que reunirse. Entonces nosotros empezamos en un espacio de coworking. Los espacios de coworking son fabulosos cuando empiezas, porque compartes gastos, salen baratos y no solo compartes gastos, sino compartes relaciones, conoces gente, están fabulosos. Y llegó un momento en que alquilamos una oficina. Entonces nosotros, bueno, yo soy de Córdoba, pero la oficina la tenemos en Granada. ¿Vale? Y nosotros ya tenemos una oficina, y bueno, una oficina en un bloque de pisos, ¿no? Me refiero que no es a nivel de calle, porque nuestro tipo de trabajo no es nivel de calle. Pero bueno, la cuestión es que mi recomendación es que penséis siempre en localización física, por muy online que parezca lo que estáis vendiendo. ¿Tenéis solo una oficina y luego os movéis por internet? Sí, porque digamos, somos pocos. Me refiero, eso depende del número de personas que se sea. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. A vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Les pido al representante de la cooperativa San José y al representante de la cooperativa Las Virtudes que van a tener un detalle. Son 2 grandes empresas locales que quieren tener un detalle con tu empresa y contigo mismo. Qué bien. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a vosotros. Pues nada.